bienvenidos a este nuevo episodio de Betania, tu canal. El día de hoy voy a hablar sobre el Padre Nuestro. Para mí, el Padre Nuestro es una oración súper poderosa. O sea, de verdad, cada palabra que decimos en el Padre Nuestro es súper fuerte. Y más bonito es saber que mismo Jesús fue quien dijo esta oración cuando sus apóstoles le preguntaron ¿cómo podemos orar? ¿No? Entonces, toda la información la voy a sacar del catecismo. Para mí y para todo católico debería de ser súper fundamental tener el catecismo, que aquí podemos sacar lo que la iglesia dice y no yo pienso que es esto, no, o sea, entonces es muy importante. Entonces todo lo voy a sacar del catecismo, pero bueno, pues antes de iniciar vamos a invocar al Espíritu Santo para poder, ahora sí que llevar a cabo este tema que de verdad es súper hermoso, súper profundo. Y bueno, es una oración que podemos repetir todos los días, o sea, todos los días a la hora de despertar, antes de dormir, a la hora de tener una situación un poco complicada, o sea, podemos de verdad hacer esta oración que es muy poderosa. Entonces, pues bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para alcanzar siempre bien y gozar de tu compañía en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, antes de iniciar me gustaría explicar un poco porque... Bueno, sabemos que San José es el padre adoptivo de Jesús, ¿no? O sea, pero sabemos que quien es su padre, o sea, es Dios Padre, ¿no? Entonces que en ese momento de la concepción, el Espíritu Santo fue quien obró en la Virgen para que se encarnara Jesucristo, ¿no? Entonces, esa es la cosa, ¿no? Que no confundamos, o sea, en el plan de Dios era necesario que Jesús aquí en tierra tuviera esa figura paterna por muchos sucesos, pero principalmente porque la Virgen no podía de la nada en ese momento, así como que ¡pum!, estaba embarazada. Lo que hubiera pasado es que realmente si a la Virgen la veían que estaba embarazada sin tener un marido, o sea, la podían apedrear o incluso quemar. Entonces vemos que el papel de tener así a San José como padre era para que justamente la Virgen María pudiera llevar también a cabo el plan de Dios, este plan de salvación, y al mismo tiempo porque también Jesús aquí en tierra tuvo esa figura paterna, que bueno, Jesucristo aprendió justo la carpintería por San José y muchas otras cosas. Y aparte San José es un intercesor, o sea, muy grande. El demonio le teme mucho a San José, mucho, y es un santo que estuvo desconocido durante mucho tiempo. Santa Teresa de Ávila era muy fiel creyente de San José. Pasaron varios sucesos en el Carmelo y ella lo hace como San José fue quien intercedió para que esto sucediera. Cualquier problema que tenía, acudía a San José para que le ayudara a interceder, ¿no? Que habían sido enviadas a fundar. Hace cuenta que el arquitecto realizó la capilla, no estoy hablando del Carmelo sino de otra historia, y se les olvidó poner las escaleras para el segundo piso del coro. O sea, lo hicieron, pero se les olvidó poner las escaleras y estaba muy complicado porque ya no podías poner una escalera, iba a quedar súper empinada, estaba muy complicado, el arquitecto se murió y no pudo continuar con la obra. Entonces pues literal lo que hicieron las hermanas fue orarle a San José. Y de un día que llega un señor, les dice, que tienen un problema, que no pueden poner una escalera. Bueno, pues yo me encargo, durante 3 meses, déjenme a mí aquí trabajar, pero no pueden entrar. No pueden entrar a la capilla ni nada, porque voy a estar yo trabajando. Y pues bueno, o sea, yo soluciono este problema. Las hermanas confiaron. Resulta que la escalera está hecha, no tiene ni siquiera así como que un poste que toque el peso de la escalera, está en una forma de caracol. Y cuando terminó, desapareció, no pudieron ni pagarle. Y resulta que la escalera está hecha de una madera que no saben qué tipo de madera es. Por más pruebas que han hecho, no saben. Y no entienden la
está esa escalera ahí formada, no comprenden cómo es que es funcional, o sea, porque a un arquitecto nunca se le hubiera ocurrido porque no, o sea, dentro de nuestra cabeza no es funcional, o sea, se hubiera caído, no hubiera resistido, pero esa escalera, en cambio, súper funcional, abarca el espacio necesario, porque si no, una escalera tenía que abarcar más espacio, iba a tomar como parte de la capilla, entonces la mejor opción era ya no usar la parte de arriba y pues ni modo, el coro que estuviera abajo, ¿no? Pero, pues estas monjitas no se dejaron llevar por lo imposible, porque sabemos que en la fe, o sea, se rompe ese límite del razonamiento. Y bueno, pues esa escalera hasta la fecha sigue ahí, súper bonita que está la escalera, y se lo agradecen a San José, ¿no? Entonces San José de verdad que tiene parte súper fundamental en este recorrer de nuestra vida y en el recorrer de Jesús. Entonces, pues bueno, solo era como un pequeño paréntesis para aclarar esa confusión de si alguno decía no, pero pues es que San José es el papá. Sí, es el papá adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar a esta parte de mi Padre Nuestro, que la verdad es que a mí es una de las oraciones que cuando se reza ahí en la iglesia, en misa, para mí es hermosa. O sea, de verdad que, no sé, o sea, creo que si cierras los ojos y piensas cada palabra que estás diciendo sobre esta oración, llega al corazón una emoción que no puedes explicar. O sea, es una emoción tan linda, tan fuerte que se siente como vibra y es tan pura. Y entonces, al leer aquí varias cosas del catecismo, dije, no, es que esto está hermoso, está profundo. O sea, como dice aquí desde el principio, cuando oramos el Padre, estamos en comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. Entonces le conocemos y le reconocemos con admiración siempre nueva. La primera palabra de la oración del Señor es una bendición. ¿Por qué? Porque decimos Padre Nuestro. O sea, no empezamos con una súplica, no empezamos como, ay, Señor, te pido por esto, ¿no? Sino es como, yo, Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿no? O sea, yo reconozco que tú eres mi Padre Celestial, que yo soy tu hija adoptiva por medio del bautismo y reconozco que estás en los cielos, es decir, que eres omnipotente. O sea, desde ahí, como es una adoración y un decir, reconozco, Padre Nuestro que estás en los cielos. Luego, santificado sea tu nombre. Seguimos ese momento de adoración, diciendo, solo tú eres santo, solo tú, Señor. O sea, todas esas palabras están tan llenas de amor, tan de verdad, tan completas. Y nosotros nos podemos elevar en nuestra oración al Padre Celestial. O sea, no es como que, no, es que no tenemos comunicación con Dios y lo llevamos a cabo pues como con alguien más. No, tenemos la comunicación directa con nuestro Creador. O sea, ahí, medítalo. Tienes la comunicación directa con tu Creador. Tu Creador. Tu alma está, como decía San Agustín, tu alma descansará hasta estar en tu presencia, Señor. Y es tan cierto. Cuando estamos tan envueltos en el mundo, tan contaminados del mundo, estamos perturbados, estamos ansiosos, sentimos un vacío, pero cuando llegamos a tu presencia, Señor, cuando llego frente a ti, cuando me postro frente a ti, estoy completa. Y es inexplicable cómo estando en tu presencia me siento completa. Porque solo tú, Señor, solo tú eres el único que conoce mis necesidades, mis heridas y mis dificultades. Porque tú, Señor, eres el único que puede llenarme. Porque tú me llenas con lo que necesito, que es tu amor, que es tu paz, tu misericordia, también tu justicia. El mundo me llena con cosas mundanas, con cosas que van a ser por un momento efímeras, con cosas que no se quedan para siempre, con cosas que no nutren el alma. Y es que es evidente y es claro, porque al morir ni siquiera te llevas un cabello de tu cabeza, ni siquiera te llevas
el dinero que hiciste aquí, las propiedades que pusiste, el carro, no te llevas nada. Lo que te llevas es lo que obraste aquí. ¿Cómo obraste con tu prójimo? ¿Cómo obraste con tu familia? ¿Qué le dijiste a tu familia? ¿Anunciaste la verdad aunque fue difícil? Eso es lo que te vas a llevar. Eso es lo que te va a respaldar, se podría decir, en ese juicio final, en donde podrás decir, Señor, he dado esto por ti y lo di por ti y lo di por amor, por ti. Porque al final tú eres el único que vale. Y entonces mi vida tuve que denunciar muchas cosas que no estaban correctas. Tuve que renunciar a muchas cosas que el mundo me quería vender. Pero lo hice por amor a ti, porque veo que estando contigo lo tengo todo, aunque haya dejado todo en esta tierra. Y eso es cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es tal cual. Esa oración que sube hasta el oído de Dios, que los ojos suben al cielo y admiten la verdad y la única verdad. Eso es. Y entonces luego continúa. Gracias por habernos revelado su nombre, por habernos concedido creer en Él y por haber sido habitados por su presencia. Podemos adorar al Padre porque nos ha hecho renacer a su vida al adoptarnos como hijos suyos en su Hijo único por el bautismo, como lo acabo de mencionar justo, ¿no? Nos incorporamos al cuerpo de su Cristo y por la unión de su Espíritu que se derrama desde la cabeza de los miembros, hace de nosotros Cristos. Qué fuerte, ¿no? O sea, eso que ya había mencionado que luego dicen, ay, es que la iglesia está súper mal. Perdón, ¿eres bautizado? Sí, ok, entonces tú eres la iglesia también. Entonces, a ti también se te juzgará por los pecados de la iglesia porque tú eres iglesia, eres cuerpo. Cristo es la cabeza. Tú eres cuerpo por ser iglesia, por ser bautizado. Y entonces, en lugar de juzgar, criticar y apuntar, hay que orar, ofrecer y reparar. Porque desde ahí, nosotros tenemos participación con lo que está pasando en la iglesia, esta crisis que estamos viviendo ahorita, esta confusión, que sí, ya estaba profetizado con la Virgen de la Salet desde hace más de 300 años, la Virgen de Fátima, tantas profecías que hemos tenido, y se están cumpliendo, se está viendo esta crisis, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar cada vez más, orar para que las personas, nuestros familiares que ahora mismo están viviendo una contaminación del mundo, que están viviendo una contaminación de no comprender la verdad o de saberla pero no querer llevar esa verdad, puedan por gracia de Dios poder comprender y tener una conversión de corazón. Porque puede ser que conocen a Dios por lo que les han dicho, pero no lo conocen porque lo han sentido. Entonces eso es muy importante. Cuando uno conoce a Dios, de verdad que renuncia a muchas cosas por amor a Él. Y es inexplicable por qué renuncia uno a tantas cosas, o sea, a tantas modas, a tantas salidas, porque se da cuenta que en eso ya no encuentra lo que puede encontrar en la Eucaristía. Porque se da cuenta que eso no lo llena como estar frente al Santísimo. Que eso no lo llena como postrarse y decirle, tú eres mi Dios. Y es por eso que el ser humano, al tener ese encuentro con su Creador, puede despojarse de tantas cosas por la gracia divina. Y entonces, bueno, continuamos. Y luego dice aquí, así pues, por la oración del Señor hemos sido revelados a nosotros mismos al tiempo que nos ha sido revelado el Padre. O sea, Jesucristo nos ha enseñado al Padre cómo comunicarnos con el Padre, cómo llamar al Padre, o sea, cómo decirle, Padre, escúchame. Este don gratuito, porque, o sea, ni siquiera es como que nos lo cobre. Que por nuestra parte una conversión continua y una vida nueva. Orar a nuestro Padre debe desarrollar en nosotros dos disposiciones fundamentales. El deseo y la voluntad de asemejarse a Él, creados a su imagen. La semejanza se nos ha dado por gracia y tenemos que responder a ella. O sea, nosotros justo al orar a nuestro Padre Celestial debemos desear estas cosas.
el deseo de asemejarnos a Él y a la voluntad de Él. Es tan cierto porque esa conversión es día a día. O sea, ok, uno puede tener un momento de iluminación, una conversión, una presencia por gracia de Dios de comprender muchas cosas, pero debe de renunciar a muchas otras y querer asemejarse a Él. Ahí está la verdadera conversión. Es por eso que los santos son santos, porque han renunciado a lo que ellos quieren y han querido asemejarse a Cristo. Han querido llevar a cabo el plan que Cristo había tenido para ellos, no su plan. O sea, y es que lo decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A ver, entonces yo te digo, Padre, que se haga tu voluntad aquí y allá. Pero cuando no es algo que me gusta, uy, no, pero para eso no, Señor, para eso mejor yo hago mi voluntad. Uy, no, pero para eso no, es que es complicada tu voluntad. Entonces, si vamos a implorar el Padre Nuestro, debemos de desear esto que nos dice el catecismo, asemejarnos a Él. Y eso quiere decir, a veces, renunciar a lo que nosotros deseamos. Fuerte, pero no imposible. Porque muchos santos lo han logrado por la gracia de Dios, no por su propia voluntad, no por su propia fuerza, porque eso sí que es imposible. Por uno mismo, por sus propias fuerzas, por su propia voluntad, no lo va a lograr. Necesita de verdad de la gracia de Dios. Y luego dice acá, un corazón humilde y confiado que nos hace volver a ser como niños, porque a los pequeños a los que el Padre se revela. Y sí, cuando nosotros nos hacemos esa, como decía Santa Teresita, es que soy la más pequeña y nadie habrá más pequeña como yo, porque ella aceptaba su debilidad, aceptaba su pecado y cuando cometía pecado decía, Padre, en lugar de tener escrúpulos y de flagelarme, corro a tus brazos para que me perdones por el sacramento de la confesión, de la penitencia. Corro a tus brazos porque acepto mi pequeñez, mi debilidad y sé que solo en ti puedo llevar a cabo estas pruebas. Entonces, cuando nosotros aceptamos eso, es cuando empieza la gracia. Cuando empieza la gracia. Luego cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, ese pan no se refiere nada más, o sea, sí el alimento de acá, de nuestras necesidades, como lo dice Jesucristo. O sea, preocúpense por ganar el cielo y lo demás vendrá por añadidura, porque mi Padre sabe que comen, que visten, que beben. Mi Padre lo sabe, se los dará. Pero tú, concéntrate en ganarte esa eternidad y al mismo tiempo orar por los demás, por tus familiares, para que también tengan ese don que ya es para nosotros, pero nosotros decidimos si lo queremos o no. Y entonces cuando decimos justamente eso, danos hoy nuestro pan de cada día, nos referimos también al cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en la Eucaristía, a eso nos referimos. Y Él lo sabe y nos lo dará. Y luego también mencionamos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto es algo súper interesante porque seguramente muchas veces lo hemos dicho de forma ya natural, memorizada, lo decimos, pero realmente no lo sentimos, ¿no? Y aquí dice, esta petición es sorprendente. Si solo comprendiera la primera parte de la frase, perdona nuestras ofensas, podría estar incluida implícitamente en las 3 primeras peticiones de la oración del Señor, ya que el sacrificio de Cristo es para la redención del pecado. Pero según el segundo miembro de la frase, nuestra petición no será escuchada si no hemos respondido antes a una exigencia. Nuestra petición se dirige al futuro. Nuestra respuesta debe haberla precedido. Una palabra las une como. Con audaz confianza hemos empezado a orar nuestro Padre suplicándole que su nombre sea santificado. Pero aún revestidos de la vestidura bautismal no dejamos de pecar, de separarnos de Dios. Ahora, en esta nueva petición nos volvemos a Él como el Hijo pródigo y nos reconocemos pecadores ante Él como el publicano. Nuestra petición empieza con una confesión. O sea, en decir, perdona nuestros pecados. Ahí es una confesión, estoy confesando que soy pecador.
en la que afirmamos al mismo tiempo nuestra miseria y su misericordia, porque tenemos la esperanza, la certeza, la fe, la seguridad de que nos va a perdonar, porque Él lo ha dicho. Él lo ha dicho, o sea, que nos perdonará por el medio del sacramento de la penitencia. Entonces, ahí está, sabemos que su misericordia recaerá y caerá sobre nosotros en ese momento de ir al confesionario. Nuestra esperanza es firme porque en su Hijo tenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. El signo eficaz e indudable de su perdón lo encontramos en el sacramento de su iglesia, ¿no? Como acabo de mencionar, justamente el de la penitencia. Ahora bien, lo temible es que de este desbordamiento de misericordia no pueda penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. O sea, por eso es que decimos, perdona nuestras ofensas, pero, ¿qué estamos diciendo? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, Padre, tú perdóname, pero yo también voy a perdonar a quien me ha lastimado, a quien me ha herido. Y esa es la parte difícil, ¿no? Porque a veces es fácil decir, no, sí te perdono, pero luego vuelves a ver a la persona y cómo te hierve la sangre. Luego vuelves a ver a la persona y cómo la criticas. Luego vuelves a ver a la persona y cómo la juzgas. Entonces, ¿cómo Dios nos perdona a nosotros? Con misericordia. ¿Cómo podemos perdonar nosotros? Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, a través de su inmensa misericordia. Y ahí volvemos a refugiarnos en Él. O sea, en un momento que yo también tuve una situación con alguien que de verdad yo dije, es que me lastimó, o sea, yo sentía un rencor. ¿Cómo pude sanar? Y de verdad que fue tan notorio, fue a través del sacramento de la reconciliación. O sea, de verdad yo fui, me confesé y le dije, es que siento un rencor a tal persona al verla. Saliendo de la confesión, a los 2 días, algo así, me las encontré. Y yo dije, no puede ser, ya no siento en mi corazón ese rencor. Porque de verdad que yo iba dispuesta a perdonarlas y en la forma en cual podía yo perdonarlas era reconociendo que yo sola no podía, que necesitaba que Dios me ayudara, pero Él sabía que mi disposición era que quería perdonarlas. Entonces, al yo tener esa disposición, esa entrega de decir, Señor, necesito de ti para poder perdonarlas y tú perdóname por yo sentir esto, se dio eso. Se dio eso en donde mi corazón ya no sentía eso. Ya no, o sea, de verdad es impresionante cómo se siente un peso menos al salir de la confesión. No sé si lo has experimentado, pero es algo hermoso, hermoso. Es algo pleno. Y también cómo se siente, qué doloroso es cuando Dios te permite sentir tus pecados. Es un dolor profundo, un dolor en donde te das cuenta que aunque parece tan insignificante ese pecado, es fuerte ante los ojos de Dios, porque te estás manchando tú. O sea, no es porque yo estoy haciendo menos a Dios con esto, no, es por ti, es por tu corazón, es por tu alma, es por tu vida eterna, es por eso que a Dios le duele, por ti, por lo que tú te estás haciendo a ti mismo, Dios y nosotros es totalmente pleno. Pero por amor, por misericordia, ha decidido hacer todo esto, que es mandar a su Hijo. O sea, pero Él realmente no nos necesita. Y luego continuamos a la siguiente parte. No nos dejes caer en la tentación. Esta petición llega a la raíz de la anterior, porque nuestros pecados son los frutos de la consecuencia a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. Traducir en una sola palabra el texto griego es difícil. Significa no permitas entrar en, no nos dejes sucumbir a la tentación. Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Al contrario, quiere liberarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta petición implora al espíritu de discernimiento y de fuerza. O sea, cuando decimos no nos dejes caer en las tentaciones, cuando decimos no nos dejes caer en la tentación, ya vemos que justo como dice aquí, es motivo de que nuestro pecado, por estar en pecado, podemos caer en tentación. Y qué interesante que dice, Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie, porque muchas veces creemos, ay, no, es que es Dios que me mandó esto, es Dios que me... No, o sea, Dios permite que sucedan estas cosas porque a veces por la justicia
y estemos en pecado, el demonio puede tentarnos, pero es la justicia de Dios. Él no puede obrar ni parar eso porque es su justicia divina de decir al demonio, sigue en pecado, yo tengo aquí el ticket. Hasta que se confiese este ticket, ya, o sea, se pierde, ¿no? Pero hasta la fecha sigo teniéndolo, entonces puedo seguir tentándolo, puedo seguir juzgándolo, puedo seguir enredándolo. Y por la justicia, dice, pues sí, es evidente que no se ha acercado a la reconciliación y es evidente que pues continúa en el pecado, que yo no puedo meter una intervención así, porque si no, entonces ya no sería la libertad, ya no sería libre albedrío, sería Él metiéndose en la vida de todos, y Él es tan caballeroso y nos respeta. Y luego dice, y líbranos del mal. La última petición a nuestro Padre está también contenida en la oración de Jesús. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora, nosotros, en comunión con toda la iglesia y para la salvación de toda la familia humana, la oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación. El mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo. Es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y en su obra de salvación cumplida en Cristo. Entonces, básicamente nosotros al pedir eso estamos pidiendo que nos libere del maligno, que nos oramos para que esos males no nos atormenten en nuestro presente, en nuestro pasado y en nuestro futuro. Pero con esta petición podemos llevar a cabo esa liberación que nos la otorga nuestro Dios. Esto es súper interesante, súper profundo. Yo solo leí como un punto de cada parte de la oración que nosotros decimos, pero empieza desde el numeral 2777 y termina en el numeral 2865. O sea, está súper extenso esta parte. O sea, de por sí ya me alargué el video, pero se los recomiendo que lo lean detalladamente porque tiene más significados súper, súper preciosos que podemos encontrar aquí sobre esta oración que nuestro Señor nos dejó para la petición de ayuda, para la adoración a nuestro Dios, para que aceptemos nuestra pequeñez y así seamos reconfortados en Él. Entonces, pues eso sería todo por el episodio del día de hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.